Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, nuevo podcast. Volvemos a la carga en este año 2024 con esto de los podcasts, y en el vídeo de hoy vamos a tratar un tema un poquito polémico, un poquito salseante, un poquito morboso, pero en realidad no lo es. ¿Es la acuariofilia una forma de maltrato animal? ¿Es el paisajismo acuático en su máximo esplendor una forma de maltrato animal? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Pues a lo largo del vídeo lo vamos a ver, y sobre todo os voy a exponer, yo creo que mi punto de vista basado en una experiencia previa y basado en una opinión que tengo, que me he ido construyendo a lo largo de los años en esto de los acuarios, y que creo que he ido mostrando a lo largo de los años, de estos 7 años en el canal de YouTube. En base a todo eso, en base también a la lógica que últimamente no abunda en las redes sociales, pues yo creo que me he construido una opinión que muchos compartirán, y otros, por lo menos yo creo y espero que pocos, pues tendrán un punto de vista distinto, una opinión contraria, ¿vale? Dicho esto, desde el respeto, vamos a comenzar este vídeo. Acuariofilia y maltrato animal. ¿Es una forma de maltrato animal? Pues yo diría, y obviamente yo digo que no. Ahora explicaremos por qué, pero ojo, vamos a comenzar con gente, vamos a comenzar desgranando este tema tan complicado, basándonos en un individuo, lo que sea, que no tiene ni idea de lo que es la acuariofilia, que no tiene ni idea de lo que es un acuario, y que no tiene ni idea de lo que es o los cuidados que necesitan ciertas determinadas especies de peces que tenemos y que mantenemos en nuestros acuarios. Entonces, bueno, esa persona lo que ve es que hay gente rara, gente friki, gente que le regala a sus hijos un pez y lo meten en un receptáculo, y lo comparan muchas veces con el tema de tener pájaros enjaulados, ¿no? No es para nada lo mismo. Obviamente, si nos basamos en eso, en que cogemos un pez y lo metemos en una pecera, obviamente el pez no está en su río, no está en su lago, no está en su charca, no son las condiciones naturales que tendría que tener ese animal. Pero claro, ese es un punto de vista que tiene esa gente, y en base a eso pues se basan para afirmar rotundamente y categóricamente que la acuariofilia es una forma de maltrato animal, porque el animal no está en su hábitat natural. Sí y no. Obviamente, si tenemos ese punto de vista, podemos decir que sí, la acuariofilia es una forma de maltrato animal, pero claro, una vez que nos metemos en qué es un acuario, en qué es la acuariofilia y cuál es el objetivo que se persigue con este bonito hobby y esta bonita afición, para muchos profesión, y esperemos que no se pierda, porque si no, pues lamentablemente mucha gente perderá su forma de vida, o sea, su forma de ganarse la vida, y eso yo creo que es algo que no se puede permitir, por lo menos, y estoy hablando aquí en España. Entonces, para esa gente que no tenga ni idea de lo que es un acuario, por favor, abstenerse a decir, o abstenerse directamente, no opinéis, porque al final vais a quedar como auténticos ridículos. ¿Por qué digo esto? Bueno, un acuario, básicamente, o por lo menos los acuarios que perseguimos las personas que entendemos y que sabemos lo que es esta bonita afición, es ni más ni menos que una recreación contenida en el espacio que creemos y que intentamos divulgar que sea el necesario, desde el mínimo hasta el tamaño ilimitado, que necesita cada una de las especies de peces invertebrados que mantenemos dentro de nuestros acuarios. ¿Qué estoy diciendo con esto? Bueno, pues un acuario es un ecosistema en miniatura, ¿vale? El acuario se compone de la urna, lógicamente, de los distintos materiales, llamémoslo todo el tema de los troncos, rocas, gravas, arenas, sustratos que se utilizan para contener un mini ecosistema, un cachito de río, un cachito de lago, un cachito de charca en nuestras casas. En base a eso, con sistemas de filtración que llevan distintos tipos de materiales que hacen que nuestra agua pues sea prácticamente perfecta. Ahora haremos la distinción entre aguas que podemos encontrar en la naturaleza y aguas que le podemos brindar a nuestros peces. Yo, por lo menos en base a mis acuarios, daré mi punto de vista de ese tema, que yo creo que es algo también importante. Y bueno, todo en su conjunto, calentador y demás, lo que hace es intentar recrear, aparte obviamente el agua, que intentamos que sea lo más parecida posible a su hábitat natural, pues intentamos recrear un pedacito suficiente para que el pez se sienta a gusto y pueda desarrollar
completamente su ciclo de vida, desde que nace hasta que se reproduce y obviamente hasta que va al hoyo. Es algo natural, nosotros intentamos darle las mejores condiciones a ese animal para que complete su ciclo vital, ¿vale? Pongámonos en la comparativa, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, una especie de pez, el Buddy Tiger, por ejemplo, ¿vale? En su hábitat natural, pues habita en charcas, habita pues en zonas de ríos poco profundas, ¿vale? Densas de vegetación y tal, y bueno, nosotros aquí lo intentamos recrear con unas alturas de columna de agua de unos 30 centímetros más o menos, que son lo que tiene en su hábitat natural, densos, plantados en las profundidades del acuario, y bueno, un tamaño de acuario mínimo y un nivel de individuos mínimo en el que se conjugan tanto machos como hembras para que estén lo más cómodos posibles, no haya peleas territoriales y demás. Nosotros lo que estamos intentando es reproducir, pues eso, el hábitat natural. Le estamos intentando dar las mejores condiciones al pez, incluso mejores que las que tiene en su hábitat natural, ¿vale? Hablemos de este pez como hablemos de cualquier otro pez. De hecho, la esperanza en cautividad de muchas de estas especies muchas veces se ve multiplicada. ¿Por qué? Porque en la naturaleza hay depredadores, hay obviamente el factor humano y contaminador. Ahora estamos viendo lo que está pasando en las Rías Baixas otra vez, bueno, en Galicia, en todo el litoral gallego, que eso es una locura, el tema de los pellets de plástico, el vertido, se cayeron 2 o 3 contenedores llenos de sacos o sacas de pellets de plástico que luego iban a ser utilizados para fabricar distintos utensilios, creo que era de cocina o algo así. ¿Y qué pasa? Que todo eso va flotando por el agua, los peces se lo van comiendo y parece ser que hay especies que están muriendo. ¿Por qué? Por el factor humano. Y están muriendo miles y probablemente miles y miles de peces que por una negligencia humana están muriendo en la naturaleza. Y es que en la naturaleza muchas veces nos encontramos un ambiente, un ecosistema mucho más perjudicial para la vida de ciertas especies de peces de lo que podemos encontrar en una casa. De hecho, es lo que os comento, la esperanza de vida en muchas especies de peces se multiplica en un acuario. ¿Por qué? Porque los acuaristas, los que estamos aquí al pie del cañón, intentamos reproducir las condiciones perfectas para que ese pez se desarrolle perfectamente, ¿vale? Desde que nace hasta que se desarrolla y hasta que pues, llegan incluso a reproducirse en los acuarios, que yo creo que es lo más bonito de esta afición. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, el río Júcar, ¿vale? Ahora mismo, especies autóctonas de peces autóctonos en el río Júcar, por la introducción, insisto, humana, de determinados tipos de ejemplares de especies, por ejemplo, llamémosle el cangrejo americano, ¿vale? Se ha desplazado totalmente al cangrejo que había autóctono. Eso es, al final, son males mayores que ha cometido el ser humano y que no por ello tiene la culpa y que tiene un acuario en su casa y cosas de esas, ¿vale? Nosotros lo que estamos intentando es darle las mejores condiciones al pez. Para mi gusto, no es un maltrato animal tener al pez lo mejor posible, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Obviamente, si considero que tienen que atajar ciertas conductas de ciertas tiendas, generalmente y últimamente ya se suelen cometer por vendedores inexpertos en grandes superficies, no voy a decir ninguna de estas tiendas, pero se ha dado el caso de estas navidades que me escribieron por la cuenta de Instagram y me dijeron: oye, a mi sobrino la abuela le ha comprado un beta y lo tiene en una pecerita de 1 litro. Y dije, madre mía, pues le tuve que hacer un vídeo explicándole cómo tendrían que actuar para darle una vida muchísimo más digna al pez. Pero muchas veces es culpa de alguien que no tiene ni idea, va y ala, por el afán de vender, pues toma, ala, ya está. Eso ya no es culpa de los que tenemos acuarios, no es culpa de los que intentamos hacer lo mejor posible para que los peces estén lo mejor posible en nuestras casas, ¿vale? Nosotros intentamos brindar lo máximo para que ese pez llegue a tope, al final de sus días naturales, lógicamente. Entonces, creo que es muchísimo más grave la cantidad de vertido, la cantidad de contaminación, la cantidad de suciedad que hay en los ríos, que hay en los lagos, que hay en los mares, que hay en los océanos, fruto de la mano del ser humano, que el coger una especie criada en cautividad y mantenerla, ojo, eso sí, que lo digo, yo no estoy a favor, para nada a favor de las especies de peces salvajes que introducimos en nuestros acuarios, ¿vale? Yo ahí sí que lo digo y lo intento mantener, que
intento pues tener especies criadas en cautividad y oye, que muchas veces es difícil, los cardenales y tal, sé que hay ya criadores, sé que hay, pues eso, que los crían y te los venden, pero también sé que muchas de las especies de, bueno, cardenales, neones y tal, provienen de la naturaleza, a veces es inevitable, pero bueno, ya que hacemos ese daño, pues por lo menos tenerlo igual, incluso mejor, ¿vale? Yo en mis acuarios siempre intento tener los parámetros óptimos para cada una de las especies y los peces pues así no lo pagan. Tenemos peces que ya tienen y han superado ampliamente su expectativa, bueno, su expectativa, sus esperanzas de vida, ¿vale? Entonces, bueno, pues es simplemente saber lo que se hace. Si sabemos lo que se hace, probablemente más que maltrato animal, sea un sobre bienestar animal lo que estamos haciendo con estas especies de peces e invertebrados, ¿vale? Entonces, bueno, en general, para mí, la acuariofilia no es una forma de maltrato animal, ¿vale? No tiene ni pies ni cabeza, es una forma de maltrato animal, pues determinadas cosas que se hacen básicamente por no tener ni idea de lo que se está haciendo, por ir a la tienda, coger un cometa y meterlo en 30 litros. Pero eso también es un mal asesoramiento por parte de la tienda o por parte de la gran superficie, por parte de quien sea, por parte del amigo o del vecino, lo que sea. Entonces, creo que es más un tema de educación de educación básica y pura y dura de lo que es y de lo que vas a hacer. Tú no vas a por un perro y lo metes al agua, que no, porque sabes que los perros se ahogan dentro del agua o lo pasan mal, ¿no? Algunos saben nadar, lógicamente. Entonces, si tú vas a comprar un pez, por lo menos tienes que saber qué cuidado le tienes que dar al pez. Entonces, bueno, eso ya es educación que se tendría que enseñar más en la escuela que en otro sitio. General y, para resumir, para mí, no lo es, porque no tiene ni pies ni cabeza, ¿vale? Volviendo al tema, esto ya como reflexión para terminar esta primera sección. Ahora iremos al tema del paisajismo acuático, que es algo un poquito más delicado. Lo que os iba comentando, lo que es una vergüenza, el otro día estuve en un embalse, lo que es una vergüenza es que la gente vaya allí y ala, todas las bolsas de basura, todo eso lo tiren al borde del embalse. ¿Qué pasa? Que luego todos esos plásticos, todas esas latas, todos esos óxidos van a parar al agua. Mucha de esa agua pues luego acaba en la red de distribución local de la ciudad, ¿vale? Y tú, tocotó, te lo bebes. Y luego que si microplásticos, que si micro tal. Eso es muchas veces culpa nuestra. Es como el que mea para arriba y ve cómo cae, ¿vale? Es a lo que vamos. Al final lo que tenemos que hacer entre todos es cuidarlo. Muchas veces nos creemos que lo que están haciendo el que tiene un jilguero en su casa o el que tiene una... también por defender un poquito el tema de los que tienen los pájaros y demás. Muchas veces los jilgueros, pues hay gente que los tiene increíblemente, bueno, los jilgueros es que menudo ejemplo, ¿no? Pero hay especies que las tienen increíblemente en voladeros, tal, que están muchísimo mejor, en muchísimas mejores condiciones que en sus hábitats naturales. El tema de los peces es increíble, hay peces de acuario que ya en su hábitat natural se han extinguido o están en vías de, por la contaminación, por las talas masivas, por infinitos factores que yo creo que habría que mirar más esos temas y ser un poquito más conscientes y promover más esas conductas y que luego hagan que, pues, oye, una vez que tengamos eso ya solucionado, pues ya nos fijaremos en otras cosas e intentaremos prohibir otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pequeñas reflexiones, no tiene ni pie ni cabeza esa afirmación, e insisto, el que lo digas porque es ignorado completamente y no habría ni que dedicarle un segundo de tiempo a explicarle lo que es un acuario. Si lo quieres entender bien y si no, también. Vamos al siguiente tema, paisajismo acuático y peces y maltrato animal. ¿Qué pasa con el paisajismo acuático? A ver, ahora hay una vertiente, ¿vale?, de paisajismo natural, el nature aquascape o algo así, ¿vale?, que lo que se intenta reproducir, grandes ejemplos aquí en España, por ejemplo, Little Tree, ahora está también Sakana y tal, con todo el tema de los botánicos, entonces de Nico. Entonces, bueno, creo que es una tendencia un poquito, bueno, es una tendencia bastante bonita, ¿vale? Lo que están haciendo es recrear, a veces con acuarios de biotopo, a veces con acuarios de biotopo pero no estricto, a veces con acuarios simplemente con elementos naturales que intenten recrear las condiciones, la apariencia y los parámetros reales de cada hábitat natural de cada pez, ¿vale? En base a ese pez hacen todo, ¿vale? Seleccionan los botánicos que van a meter, seleccionan los sustratos, seleccionan los tipos de roca más o menos, cosas que haya pues en sus hábitats naturales. Creo que eso es
el bienestar animal más puro y duro, o sea, darle lo que el pez tiene exactamente en componentes, ese sería el biotopo más estricto, en sus hábitats naturales, ¿vale? Lo que pasa es que es una locura, muchas veces es imposible. Entonces, bueno, hay una tendencia ahora, una rama que está dando bastante caña, se están poniendo bastante de moda esos acuarios naturales. Para mí son brutales. Ahí sí que para mí descartaríamos totalmente el maltrato animal en esa rama del paisajismo acuático. Vamos con la más tensa, ¿no? Yo creo que lo más peligroso que hay y que se aproximaría más al maltrato animal sería un acuario densamente plantado con una iluminación muy potente. Aquí tema importante, abono de CO2 tal, ¿vale? Y mucho abono de nutrientes al acuario. Esta sería la posibilidad de maltrato animal más cercana a lo que sería un maltrato real, ¿vale? ¿Por qué? La luz muy intensa, determinados tipos de especies de peces que se utilizan luego para crear los cardúmenes, les molesta. O sea, eso es así, eso es una verdad. La luz muy intensa para determinados tipos de plantas que es necesaria llega a estresar al pez, ¿no? Eso es, yo creo que algo innegable. Ahí sí que se está avanzando mucho más con el tema de las pantallas LED y tal. Y bueno, ahora con menos intensidad, yo creo que no es contaminación lumínica, pero menos intensidad, por lo menos al ojo humano, con los medidores par y tal, pues se consigue la intensidad que necesita cada planta y a lo mejor bajar un poquito esas molestias a los peces. Eso sería el punto ahí un poquito negativo, el tema de iluminación. El tema de CO2 para mí no es un problema, ¿por qué? Porque el CO2 lo activamos cuando un poquito antes de que el ciclo se inicie, el ciclo de luz se inicie, entonces el CO2 propiamente dicho no va a llegar a asfixiar nunca al pez porque lo van a absorber las plantas, lo van a transformar en su oxígeno, se van a quedar el carbono y va a ser maravilloso, ¿vale? ¿Puede acidificar un poquito el agua? Si el acuario está bien estable y tal, la fluctuación de décimas del pH, que ya sabemos que es una escala logarítmica, que sí que podría afectar más o menos al pez, no va a ser mucha. Entonces, bueno, ese aspecto creo que tampoco es algo muy alarmante. Y lo que también habría que cuidar un poquito es el método de abonado que se utiliza, ¿vale? Hay métodos de abonado por índices estimativos, ¿vale? El método de abonado por índices estimativos que nos dice así, a grandes rasgos, en resumen, que vamos a echarle al acuario la cantidad que más o menos nosotros sabemos que las plantas van a consumir en base a los consumos que le hemos ido sacando y en base a eso, sin hacer test ni nada, nosotros le vamos a echar todos los días a lo largo de la semana y cuando llegue el séptimo día lo que hacemos es un gran cambio de agua para quitar el exceso de nutrientes de la columna de agua y volver a empezar con ese ciclo. ¿Qué pasa? Que a finales de semana, si empezamos con esto los domingos, por ejemplo, el sábado ya hay una concentración, quizás, si lo hacemos bien, no tiene por qué, pero podría ser, hay una concentración más elevada de sustancias como nitratos, como amonio, porque algunos abonos llevan un poquito de amonio, ureas y, bueno, fosfatos y tal, ¿no? Que en ciertas concentraciones pues son tóxicas para los peces. Solo en ese método de abonado, para mí, es un poquito que habría que cuidar más ese aspecto de cara a tener los peces lo más sano posible, ¿vale? Al final, si al pez le das unos parámetros adecuados, si el pez está a gusto dentro de su medio, que tenga más o menos iluminación, pues creo que no afecta tanto como que el agua esté contaminada, esté más llena de sustancias que en cierto modo y en cierta concentración pueden llegar a ser tóxicas, incluso nocivas para su vida, ¿no? Que corra peligro su vida. Entonces, bueno, pero generalmente, y hoy en día yo creo que la mayoría que tiene acuarios de paisajismo y tal, lo que utiliza es un sistema abonado que haga que cuando tú echas el abonado antes de comienzo o al principio del ciclo de luz, ¿vale? Pues le echas la cantidad justa o se la vas aditando conforme van pasando las horas del día para que las plantas lo absorban y quede un reducto muy pequeño en estos tipos de acuarios en la columna de agua. Entonces no va a haber concentraciones tóxicas, no va a haber concentraciones peligrosas. De hecho, los acuarios de paisajismo que van bien controlados, no como los míos, las concentraciones, por ejemplo, de nitrógeno, de nitratos, son muchísimo más bajas que en un acuario comunitario. ¿Por qué? Porque los peces que se utilizan tampoco son tan numerosos, las plantas absorben todo ese nitrógeno que van produciendo los excrementos de los peces y los sistemas de abonado. Entonces es un agua incluso más pura que podemos tener en un acuario comunitario. Para mí, sinceramente,
un acuario paisajismo bien llevado supone incluso menos riesgo para los peces que habitan en él que un acuario comunitario o un acuario tal. ¿Por qué? Porque, ya te digo, el agua va a ser increíblemente pura. ¿Se podría incluso beber el agua de nuestros acuarios? Sí, pero lo descarto. O sea, la cantidad de patógenos, gérmenes y demás que te puedes meter al cuerpo es una locura. Si la pasas por un filtro uva y tal, pues oye, pues lo quitas patógenos y demás y te la podrías beber. Yo no os recomiendo saber un poquito a cieno por el tema de los sustratos y cosas que utilizamos. Pero aquí quería yo llegar. El agua que tenemos hoy en día en nuestros acuarios, con los avances que hay de sistemas de ósmosis, de sistemas de tratamiento de agua de red, etc., sistemas para, productos para tratar aguas de la red, el agua que tenemos hoy en día en nuestros acuarios es infinitamente más pura que los cursos medios y bajos, ¿vale?, de los ríos. No te voy a hablar de la península, o sea, de España, porque eso es más que obvio, pero de muchos ríos de muchas regiones del mundo. ¿Por qué? Otra vez, por la mano del hombre. Nosotros aquí lo que intentamos es maximizar, con esta afición, lo que intentamos es maximizar el bienestar animal. Para nada queremos que los peces sufran o para nada queremos reproducir las condiciones que naturalmente hay hoy en día en esos ríos, porque no son condiciones aptas para muchas especies de peces. Obviamente todavía hay rinconcitos en el mundo que son maravillosamente vírgenes, vamos a llamarlos, que están maravillosamente bien conservados y que no suponen peligro alguno para los peces, y que muchas veces cuando se sacan los peces de ahí y se traen al acuario, pues a veces están peor en nuestro acuario si no sabemos cómo manejar esos peces o si no hemos creado ese acuario para las especies de peces específicas. Pero pondría la mano en el fuego para que, bueno, no voy a hacer una afirmación de que el 80% de las aguas de los cauces donde habitan las especies que tenemos en los peces, de nuestros peces en los acuarios, están más contaminados que el agua de nuestros acuarios, porque sería un poquito demagogo e irresponsable y un poquito lanzarme a la piscina sin tener ni idea. Entonces, bueno, yo apostaría a que gente responsable, gente que sabe lo que tiene aguas muchísimo más puras que en sus hábitats naturales, insisto, no por el mundo en sí, sino por la acción humana, como en muchísimos otros casos que se está dando. Entonces, creo que el maltrato animal no es un problema que deba tratar la acuariofilia, es un problema global que está ocurriendo en los hábitats naturales. O sea, el maltrato al mundo natural es increíblemente más grave y muchísimo, o sea, a una escala infinitamente superior al que podemos estar haciendo aquí. Pues como yo digo, 4 matados que nos dedicamos a esto en los acuarios, que nos gustan los acuarios y que intentamos darles lo mejor. Así que no hay debate. La próxima vez que el típico cuñado de barra de bar te diga es que tener un pez entre 4 cristales es un maltrato, decirle venga, tira, que maltrato es escuchar esto. Y ya está. Que no hay debate, chicos, que esto es así, que aquí estamos para ayudar y para que estos bicharracos estén lo mejor posible, no para maltratarlos. Y nada más, que espero que os haya gustado, gente. Estas son mis reflexiones. A lo mejor no he sabido explicarme cómo se debe, pero yo creo que es como muchos de vosotros vais a pensar, y me gustaría también, pues oye, abrir una mesa de debate, ¿no? Hablar con gente y preguntarle y luego pues sacar un vídeo sobre este tema más explicativo. Entonces, bueno, si os animáis, me lo ponéis en los comentarios y veo a ver cómo puedo mover esto para que expertos en la materia y tal, biólogos, gente que se dedica a esto, veterinarios y demás, nos diga su punto de vista basado en su experiencia y basado en la lógica, ¿no? También. Que eso es lo que se persigue. Nada más, gente, lo vamos dejando ya por aquí. Si os ha gustado el vídeo, darle like. Si os ha gustado el podcast, seguidnos en todas las plataformas y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices. Adiós.